Bai, egunon. Egunon guztioi, torri zareten hoi, eta streaming bidez jarraitzen gaituzuen guztioi. Dakizuen moduan, gaurko saio hau, 2021ko zientzia, teknologia eta berrikuntza jardunaldien baitan txertatzen da. UNED-ekin batera elkarlanean antolatutako hitzaldi badau, eta Goie Nagusikoei eta Bergarako ikaslei zuzendako hitzaldia. Gaurko hizlaria Txetxu hausin dugu, zuetako askok badakit ezagutzen dezuela, ez? Dagoeneko Bergaran egondalako. Beraz, Esikeko erakundeko filosofia institutuan zientzialari titularra da. Oso biografia luzea dauka, eta ez noa ezer esatera, ZT Bergara webunean ikusi dezakezu eta gomendatzen dizuet, bere inguruko biografia hori ikusi nahi badazue. Eta hitzaldiaren izenburua da Robótica inclusiva e inteligencia artificial para el bien común, un desafío ético. Izenburuak esaten duen bezala oso hitzaldi interesgarria izango dela argi daukat. Beraz, lehenbailen hitza emango diot. Bienvenida Bergara, Txetxu. Gracias por haber aceptado nuestra oferta, nuestra invitación, mejor dicho. Es un placer para nosotros tenerte hoy aquí hablando sobre este tema y sin más te cedo la palabra para disfrutar de ella, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Rosa. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, pues estoy muy contento de volver a este lugar. Algunos que me vieron en mayo pasado tuve la ocasión de tener aquí un encuentro con Goie Nagusi y precisamente fue la primera vez que tuve público después de la pandemia, así que tengo un recuerdo muy especial de aquella visita a Bergara y ahora pues cuando desde la organización del ciclo CTB y desde el Laboratorium y la UNED Bergara y las demás organizaciones que organizan este ciclo me invitaron, pues vamos, ni me lo pensé, encantado de volver a estar aquí con todos ustedes y además pues hoy también con gente joven de los institutos. Yo fui durante 6 años profesor de bachillerato y de secundaria y recuerdo que ha sido siempre el público más exigente que he tenido, así que me imagino que hoy también será un público difícil, pero bueno, yo encantado de venir a contarles parte de la investigación que estamos realizando en el Instituto de Filosofía del CSIC, en un grupo que trabajamos sobre robótica, inteligencia artificial y ciencia de datos, sobre sus aspectos éticos, filosóficos y en realidad lo que les voy a presentar es el resultado de un proyecto de investigación que acaba de terminar ahora, InBots, que es el acrónimo de Inclusive Robotics for a Better Society, robótica inclusiva por una mejor sociedad, aunque nosotros decíamos siempre que había mejor que cambiar el título y hablar de una sociedad inclusiva para una robótica mejor, ¿no? Que ese es un poco el objetivo que nos planteamos y que me planteo en la exposición que hoy voy a presentarles. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido, por la invitación y es un placer estar aquí. El objeto de la presentación de hoy es hablar de una tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, que está ahora en boca de todo el mundo, pero que a la vez que nos produce pues, muchas expectativas, pues también nos provoca recelos, nos provoca miedos y nos planteamos y nos preguntamos cuáles son sus desafíos, precisamente si queremos orientarla hacia el bien común, hacia el bienestar de las personas. En primer lugar, voy a presentarles el contexto de estas tecnologías de una manera muy simple, sencilla, ¿no? Cuando hablo de inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos, las combinamos juntas precisamente porque están íntimamente relacionadas y además convergen con otro tipo de tecnologías como pueden ser las interfaces cerebro-máquina, ¿no? O sistema nervioso-ordenador, que también se están desarrollando para, pues, por ejemplo, el tratamiento del temblor esencial en enfermedad de Parkinson y cómo se están desarrollando
desarrollando programas y dispositivos para controlar ese tipo de temblores, que mejoraría mucho la calidad de vida de los pacientes que sufren esas enfermedades, ¿no? Pero ¿en qué se basa la inteligencia artificial, la robótica y la ciencia de datos? Pues se basa en una explosión de artefactos e instrumentos que están altamente interconectados y que recogen enormes cantidades de datos. Se habla de la Internet de las cosas. Cada vez hay más objetos que incorporan sensores y que recogen un montón de información. No solo nuestros teléfonos móviles, que están constantemente recogiendo información, pero también en nuestras casas, electrodomésticos, como la rumba, los dispositivos en la cocina, en las televisiones, etcétera. Pero aparte, no solo se trata del Internet de las cosas, sino también es el Internet de nuestros cuerpos, porque cada vez tenemos más dispositivos médicos, píldoras, sistemas, pues por ejemplo, de ropa que recoge también, y sensores en nuestro cuerpo que recogen un montón de información y datos biométricos, la propia geolocalización. Podemos decir que también hay una Internet no solo de las cosas, sino una Internet de los cuerpos, y la combinación de estos dos espacios podría decirnos que estamos ahora en una situación, en una realidad donde todo está de alguna manera medido, está recogido en forma de datos, y precisamente la inteligencia artificial en la que se basa la robótica lo que hace es cruzar, procesar y reutilizar esta ingente cantidad de datos. Datos además que también se obtienen en los espacios públicos, en los sistemas, por ejemplo, de reconocimiento facial que hay en muchos espacios públicos, en los sensores de huellas dactilares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la inteligencia artificial en la que se basa la robótica recoge esta cantidad de datos y la procesa y utiliza mediante algoritmos. Seguramente han oído hablar de la palabra algoritmo, que ahora está muy de moda, pero un algoritmo además al final es una cosa muy sencilla. Es una lista más o menos larga de instrucciones, un conjunto ordenado y finito de pasos que se emplea para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo unos pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Un algoritmo es eso, simplemente eso. Lo que pasa es que los algoritmos, con esta estructura, manejan enormes cantidades de datos y producen una serie de resultados que se utilizan luego para desarrollar, por ejemplo, artefactos robóticos, para también desarrollar programas de todo tipo y pues ofrecer una serie de resultados en forma de correlaciones, ¿no? Lo interesante de este contexto nuevo, y en concreto también de la robótica y de la inteligencia artificial, es el elemento de la interacción. Es decir, cada vez nuestra vida está más mediatizada y más atravesada por nuestra relación con ese tipo de dispositivos, artefactos, programas, etcétera. De alguna manera nos estamos ya configurando como seres humanos como si fuéramos entornos sociotécnicos, ¿no? En el cual las fronteras entre los sujetos humanos y la tecnología empieza un poco a difuminarse, ¿no? Trabajamos en una especie de simbiosis entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. El ejemplo más claro de este caso es lo que se conoce como la robótica social asistencial, es decir, todos aquellos artefactos y dispositivos que se están desarrollando para ayudarnos en algunas tareas cotidianas, cuando tenemos dificultades o cuando hemos perdido algún tipo de capacidades, etcétera, ¿no? Es muy interesante, yo les recomiendo, en el proyecto que les he comentado, hicimos un pequeño documental de unos 50 minutos que está disponible en YouTube y en las plataformas en abierto, que se titula "Los robots están saliendo de las fábricas". Y ¿estamos preparados para ello? Era la pregunta, porque realmente el cambio que estamos experimentando ahora es que sí que había un desarrollo de la robótica y de otros artefactos en entornos muy controlados, pero ahora mismo el gran desafío es precisamente la interacción, es decir, nosotros interactuamos con estos artefactos, estos robots, estos programas. Pensemos en la cantidad de herramientas que utilizamos también en nuestra vida cotidiana a través del móvil. Ahora mismo para
Cuando vine en mayo hablábamos de las vacunas y, por ejemplo, simplemente para pedir una cita médica, una vacuna, tenemos que acceder a un sistema informático. Es un sistema también inteligente el que decide muchas veces si se nos concede un crédito o no, o incluso, lo cual es más grave, si se nos concede pues una ayuda social. Y ese es un asunto sobre el que luego volveré un poco más adelante. Por lo tanto, lo interesante es precisamente esta interacción, cómo estamos ahora realmente en nuestra vida cada vez interactuando más con este tipo de artefactos que tienen también algún tipo de conducta autónoma o semiautónoma. Cuando se habla del coche autónomo, que en realidad no es autónomo, pero cada vez tenemos vehículos más asistidos. Por ejemplo, en el caso de la conducción profesional, se habla de ya hay una monitorización constante de los conductores de camiones, ¿no? De que tienen en sus vehículos pues un montón de sensores que miden si se van a dormir, si cómo parpadean, si se salen o cuando vamos con un vehículo normal, si nos movemos un poco del carril, etcétera. Cada vez estamos interactuando más con este tipo de dispositivos y claro, ello es un desafío. Muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial habría que hablar más de inteligencias artificiales, de todo ese conjunto de sistemas en los que intervenimos múltiples agentes, las personas, los dispositivos, algunos son programas, otros encima tienen también una materialidad como pueden ser algunos robots, etcétera. Y además este cambio se está haciendo de una manera muy, muy acelerada. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que establecer como ciudadanos y ciudadanas una reflexión ética sobre esta nueva realidad. Porque el segundo punto que quería comentarles es que los artefactos, aunque siempre hay un mantra muchas veces entre los científicos que dicen que no, que es neutro y que todo depende del uso que hagamos de ellos, pues no es así. Los artefactos tecnológicos, la ciencia y la tecnología tienen una moralidad, incorporan una serie de valores, no son neutrales y los incorporan desde su mismo diseño y desarrollo. Por lo tanto, una tecnología, la que sea, no debe ser evaluada solo en términos de eficiencia o de productividad, sino también en la forma en la que puede crear ciertas formas de poder y de autoridad. Porque las tecnologías, y desde luego estas a las que me estoy refiriendo, transforman los objetos, pero sobre todo transforman los hábitos, las costumbres y las relaciones. Pensemos en estos ejemplos que les he dicho antes, ¿no? A través de nuestros teléfonos móviles, a través de dispositivos que tenemos pues, para ayuda en nuestras casas o en nuestros vehículos, ¿no? Y por eso se dice que la robótica, la inteligencia artificial son tecnologías disruptivas. Disruptivas significa simplemente que producen una ruptura porque transforman profundamente los sistemas, no solo los sistemas económicos o naturales, sino también los sistemas sociales y pueden producir conflictos éticos en esa transformación. Por lo tanto, la ética aplicada a la robótica y a la inteligencia artificial tiene que ver con el impacto que esta tecnología produce en la sociedad, en los individuos, también en el medio ambiente, que luego comentaremos brevemente, y por lo tanto hay que analizar el impacto, pero no solo el impacto. Muchas veces los enfoques éticos en tecnología se centran en, bueno, cómo nos va a afectar, y esto es muy importante y lo vamos a ver a continuación. Pero también hay que preguntarse por los propios fines, es decir, la ética no solo es un recetario, o no puede ser un recetario para ver qué es lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer con respecto a la tecnología y los impactos que puede provocar, sino tiene que servirnos también para plantearnos sobre los fines, qué es lo que queremos hacer, qué tipo de productos o de artefactos queremos diseñar, para qué queremos diseñarlos. Quizás no nos interese diseñar artefactos que constantemente invadan nuestra privacidad, aunque sí queremos diseñar artefactos que nos puedan ayudar, por ejemplo, a hacer nuestra vida más cómoda, sobre todo cuando tenemos más dificultades, por ejemplo, en tareas de la vida cotidiana o estamos perdiendo, por ejemplo, facultades cognitivas y pueden ser muy útiles para, pues, por ejemplo, recordarnos tratamientos o ayudarnos en las tareas domésticas, ¿no? Por lo tanto, además hay que preguntarse que la tecnología está reconfigurando también
toda la organización social humana y también las formas de la política. Por ejemplo, habrán oído ustedes también que se plantea si los robots deberían pagar impuestos. Hay un sindicato en España que ya propuso que, bueno, pues que quizás habría que tributar por los robots. Se plantea mucho, antes se ha hablado de los conductores profesionales de transporte, pues cuál va a ser el futuro del trabajo en muchos sectores donde la automatización y la robotización se va a ir incorporando de manera cada vez más incesante, ¿no? Por lo tanto, hay todos estos elementos de ruptura, de disrupción, sobre los que nos debemos plantear, ¿no? Una serie de preguntas. Y, como decía cuando estuve aquí hablando de la pandemia y de las vacunas, vivimos en un momento que los filósofos de la ciencia han llamado de ciencia posnormal, y que tiene 4 características. Tenemos mucha incertidumbre sobre los hechos, también tenemos muchas incertidumbres sobre cómo va a ser la incorporación de estos nuevos dispositivos y artefactos en nuestra vida. También hay valores en disputa y he dicho que es el objeto de la ética preguntarse por los fines, por el para qué. También tenemos enormes desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con grandes problemas como el cambio climático, en los cuales la intervención, por ejemplo, de la tecnología puede ser también muy relevante. Y a la vez tenemos que tomar decisiones urgentes. Esto es una situación, este contexto de ciencia postnormal, algunos lo llaman también la tormenta perfecta, es decir, tenemos incertidumbres, tenemos disputas en valores, tenemos grandes desafíos y a la vez tenemos que tomar decisiones urgentes y en esas nos encontramos, ¿no? Precisamente para afrontar ese tipo de situaciones tan complejas, en la Unión Europea se ha desarrollado lo que se conoce como el modelo de investigación e innovación responsables, la RRI, que son las siglas en inglés, que aspira a ser un modelo de gobernanza de la tecnología y de la ciencia que de alguna manera acorte la brecha entre la comunidad científica y la sociedad. Y eso es un elemento muy importante de inclusividad. De hecho, jornadas como estas, proyectos y actividades como estas jornadas CTV tienen que ver con esa idea de acortar la brecha entre la ciudadanía y el desarrollo científico-técnico, ¿no? De tal modo que se permita alinear el proceso de investigación y de desarrollo científico-técnico con los valores, las necesidades y las expectativas de la sociedad. Esto es muy importante, porque como ciudadanos y ciudadanas deberíamos intervenir y tomar parte de algo que nos va a afectar tanto y que va a cambiar tanto nuestra vida, en una dirección o en otra. Y ese es un elemento muy importante de esta agenda de la innovación y la investigación responsables, que comprende 6 elementos. Uno es el de la participación, como les acabo de decir, que es muy importante de involucrar a la ciudadanía en el proceso de investigación y desarrollo de la tecnología, porque de esa manera también se favorece la aceptación y la apropiación social de los artefactos. De nada nos sirve, y a veces que hemos trabajado en este proyecto con algunas empresas, algunas vascas como Tecnalia, que nos decían, desarrollamos productos y artefactos muy interesantes, pero si no implicamos a los usuarios y a la sociedad en el desarrollo de los mismos, se puede producir un rechazo de tal manera que algo que tecnológicamente puede ser impecable, lo que genera en cambio es desconfianza y no aceptación, ¿no? Por lo tanto, la participación ciudadana es un elemento muy importante de esta agenda de investigación e innovación responsable. Otra es la igualdad de género, para promover un equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de trabajo y de investigación, y también con respecto a lo que se investiga y a los resultados de la investigación científico-técnica. La educación científica, que tiene que ver con la alfabetización y también tiene que ver con ese acortar la brecha entre la ciudadanía y la investigación científico-técnica. La ética, que es a lo que yo me dedico y a lo que me voy a referir a continuación, que tiene que ver con el desarrollo de unos marcos y unas preguntas sobre el para qué y sobre los posibles impactos que puede tener el desarrollo de artefactos tecnológicos. La importancia del acceso abierto, es decir, que haya un acceso abierto que mejore la colaboración entre grupos de interés, empresas, universidades y en general con la sociedad. Y por último, todo ello debe formularse en algunos acuerdos de gobernanza. Estas son las 6 agendas de la
RRI, de la investigación e innovación responsable, en la cual se enmarca esta reflexión sobre los aspectos éticos de la robótica y la inteligencia artificial a la que me voy a referir, ¿no? Entonces voy a comentar algunos de los temas éticos. Son temas que ya se refieren a otras tecnologías. A veces también abusamos mucho de la novedad, ¿no? Se habla mucho de la novedad y además se ponen expectativas a veces muy infundadas en la inteligencia artificial y en la robótica. Los que trabajan en esos ámbitos, en el CSIC, en nuestra institución, hay varios institutos que trabajan, el de inteligencia artificial, que está en Barcelona, el de robótica industrial, que también está allí, el Centro de Automática y Robótica, que está en Madrid. Estos centros están trabajando en el desarrollo de inteligencia artificial, de robótica asistencial, pero ellos mismos lo que nos dicen es que hay que rebajar un poco las expectativas y también con ella los miedos y las incertidumbres que a veces se generan con respecto, a veces fruto de la ciencia ficción o de nuestros imaginarios, ¿no? Con respecto a estas tecnologías. Y estas tecnologías, como otras tecnologías anteriores, sobre ellas hay una serie de elementos éticos que hay que considerar, ¿no? Y que podríamos decir que es lo viejo con respecto al enfoque, al análisis ético de la tecnología. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto viejo o esto que serían requisitos mínimos y esenciales, ¿no? Pues y que nos permitirían orientar la tecnología hacia el bien común, esta y cualquier otra. Pues en primer lugar está el de minimizar los daños, es decir, el establecer marcos de seguridad y protección con respecto a la tecnología. La seguridad es un valor social que debe destacarse cuando los seres humanos interactúan con cualquier tecnología y, por lo tanto, también cuando lo hacen con sistemas autónomos o semiautónomos como pueden ser los robots o la inteligencia artificial. Por eso, la ciberseguridad casi podríamos decir que es un deber ético, porque cuando oímos que hay brechas de seguridad en los sistemas o cuando un sistema puede perjudicar a sus usuarios, estamos hablando de un problema ético elemental, y es que hay un deber de no maleficencia, de minimizar precisamente los daños que puede provocar el uso de un artefacto, de una tecnología. Este es un principio elemental básico que se combina con otro que es correlativo, y es que la tecnología también debería maximizar los beneficios, es decir, que los beneficios potenciales deben superar siempre el posible riesgo para los sujetos, las comunidades y el medio ambiente, ¿no? Y esto se relaciona con la promoción del bienestar, con el bien común al que me refería, y también con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hay toda una corriente también que está intentando alinear el desarrollo de tecnologías y tecnologías inclusivas con los objetivos de desarrollo sostenible, con la erradicación del hambre, con la erradicación con la eliminación de la desigualdad, de la pobreza, con la promoción de la igualdad, etcétera. Es decir, los tratamientos de robótica, inteligencia artificial, datos masivos, deben acreditar su necesidad, su efectividad y su orientación al bien común, acotando siempre un propósito bien definido y determinando cuál es su ámbito, ¿no? La idea de proporcionalidad. Es a lo que me refería antes. La ética no solo analiza los impactos, analiza también el para qué. Y es muy importante que socialmente nos preguntemos para qué queremos desarrollar determinadas tecnologías. También es muy importante tener en cuenta que hay que compartir los beneficios del desarrollo tecnológico con las poblaciones más desfavorecidas. Y sobre todo si la investigación a veces se desarrolla en países que están empobrecidos. Es decir, este tiene que ver con un principio de justicia y solidaridad al que me referiré más adelante, ¿no? No podemos hacer que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial genere una nueva brecha también de desigualdad. Por lo tanto, tenemos que minimizar los daños, maximizar los beneficios. Un tercer principio que es elemental también con respecto a estas tecnologías, es el respeto a la autonomía. Es decir, la robótica y la inteligencia artificial deben estar centrados en las personas y respetar el derecho de las mismas a conservar la facultad de decidir qué decisiones tomar y ejercer, la libertad de elegir cuando sea necesario. Por ejemplo, en el caso de la robótica social asistencial se plantea mucho este asunto, hasta qué punto un asistente robótico no puede acabar infantilizando o engañando
el problema del engaño a sus usuarios, ¿no? Es muy importante preservar en la medida de lo posible esta autonomía de las personas, esta capacidad y esta facultad para decidir. ¿Qué es lo que conlleva este principio de autonomía? Pues escuchar y prestar atención a los individuos, no como sujetos pasivos en su relación y uso con la tecnología, con la robótica, con la inteligencia artificial, sino más bien como colaboradores en esa colaboración y esa interacción entre el humano y la máquina, como participantes activos, que además eso puede generar mayor innovación y además generar mayor valor público y aceptabilidad, como les decía antes. Sobre este asunto del control de los artefactos, de su, podríamos llamarlo, docilidad, volveré justo al final cuando plantee un poco el modelo de tecnología que me parece más adecuado desde un punto de vista inclusivo y orientado al bien común. También la cuestión de la autonomía tiene que ver con el respeto a los trabajadores que analizan y entrenan los algoritmos, porque aunque la inteligencia artificial se plantea como algo pues un poco casi, luego hablaremos también de su impacto ecológico, desmaterializado, hay mucho trabajo por detrás, mucho trabajo de muchísimas personas que realizan microtrabajos en pésimas condiciones laborales, por ejemplo, para la gestión de muchísimas cantidades de datos, imágenes o textos, o para entrenar los algoritmos, es decir, para entrenar estas máquinas. Hay estudios de algunas antropólogas sobre lo que se llaman los trabajadores fantasma. Es una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras en países empobrecidos que trabajan en condiciones de semiesclavitud, por ejemplo, analizando constantemente imágenes, datos y textos, porque muchas veces cuando una de estas grandes algoritmos se corrige, no se corrige automáticamente, lo corrigen al final personas que están detrás realizando estos microtrabajos en condiciones muy pésimas. Por lo tanto, otro principio, el de respeto y autonomía. Relacionado con este, otro elemento ético muy importante, que además seguramente tienen conocimiento del mismo porque se habla mucho de ello, es la cuestión de la privacidad y la identidad personal. Es decir, los algoritmos y técnicas de inteligencia artificial que se aplican sobre grandes cantidades de datos encuentran patrones estadísticos para predecir y entender, por ejemplo, el comportamiento de las personas, es decir, nos perfilan constantemente, pero también se puede utilizar además para manipularlas neuroemocionalmente. Hablábamos antes del problema del engaño, ¿no? Y se pueden utilizar, por tanto, para vigilar y modificar adaptativamente nuestra identidad, nuestro cerebro, transformando nuestra propia experiencia fenomenológica, nuestra identidad. No es ciencia ficción y la posibilidad de uso coercitivo de la inteligencia artificial y la robótica y, por lo tanto, el buscar preservar en la medida de lo posible mayores espacios de privacidad, evitándose, por ejemplo, la reidentificación a partir de datos que supuestamente son anónimos, pero ya saben que cruzando unos pocos datos se puede volver a reidentificar, por ejemplo, a los individuos, protegiendo también de la fuga de datos, por la falta de, protegiendo también y haciendo transparente la recogida de esos datos. Es muy importante preservar esos espacios de privacidad. Una colega, una antigua compañera de nuestro proyecto, Carissa Belliz, que ahora está en la Universidad de Oxford, ha publicado un libro que ahora acaba de aparecer en español, que se titula Privacidad es poder. Yo se lo recomiendo mucho porque es un libro, aparte de que es un alegato en favor de protegernos, ¿no? Con respecto a la cantidad de datos que regalamos constantemente y a veces de manera inconsciente. Ella propone además algunas estrategias muy sencillas que podemos ir adoptando como individuos, aunque hay una responsabilidad social y colectiva sobre este asunto, pues para protegernos precisamente del enorme poder que tienen las corporaciones que manejan y recogen estos datos. El libro se llama eso, Privacidad es poder. También, relacionado con este asunto, la posibilidad de manipulación, está la protección de la identidad personal. Y así se han planteado y se están planteando en el ámbito jurídico la introducción de nuevos derechos humanos, lo que se conoce como los neuroderechos. ¿Por qué?
los derechos humanos han ido experimentando una serie de ampliaciones que normalmente se refieren a la posibilidad de nuevas vulnerabilidades a las que está sometido el ser humano. Y ahora nos encontramos con una nueva vulnerabilidad que está relacionada precisamente con la intervención, en nuestra interacción pues con los robots, con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos y algunos juristas están planteando que hay que introducir unos nuevos neuroderechos, en concreto además en la Constitución de Chile, que se está discutiendo ahora en aquel país, ya se va a introducir, parece, un capítulo específico sobre los neuroderechos, que vendrían a decir que hay que proteger la privacidad mental, la integridad mental y, de alguna manera, el derecho a nuestra continuidad psicológica, es decir, que no se pueda modificar lo que somos realmente precisamente a través del uso de inteligencia artificial, de robótica y, en este caso, de esas tecnologías que les comentaba al principio que también están relacionadas, que son las que establecen una conexión, una interfaz entre las máquinas, el ordenador y el sistema nervioso e incluso el cerebro. Hay ya, como les decía, desarrollos muy importantes a través de pequeños microimplantes para conectar sistemas informáticos con el sistema nervioso, y eso abre muchas posibilidades de tratamientos, por ejemplo el del temblor esencial al que me refería antes en enfermedad de Parkinson, pero también abre la posibilidad de neuromanipulación, lo que algunos han llamado el brain jacking, el hackeo del cerebro. No es algo que sea lejano, sino que es algo que entra ya dentro de las posibilidades. O lo que ocurre también con una nueva tecnología médica, que son los medicamentos digitales, es decir, medicamentos que se ingieren y que incorporan ya algún tipo de microchip que monitoriza una serie de funciones vitales y que se controla y se registra a través de un sistema informático externo. Fíjense que ya esa interacción entre el humano, la máquina, la tecnología, los artefactos es cada vez más intensa y abre enormes posibilidades de, por ejemplo, de tratamiento de enfermedades, pero también enormes riesgos, ¿no? Y por eso se plantea este principio que antes estaba más circunscrito y era menos importante quizás con respecto a otras tecnologías, el de la privacidad y el de la identidad personal, en este caso adquiere una relevancia más importante. Otro asunto que también se refiere a otras tecnologías, pero que hereda la robótica, la inteligencia artificial, es la cuestión de la protección del medio ambiente y de las generaciones futuras. Muchas veces se ha presentado, y seguramente a veces nos imaginamos, ¿no? Bueno, esto de la economía digital está muy bien porque es una economía desmaterializada, ¿no? Parece que todo lo hacemos online, que no hay materialidad, que no hay consumo energético y que por lo tanto pues son tecnologías pues más sostenibles medioambientalmente. Pero ojo, porque no es así. Y este es uno de los asuntos que menos se ha tratado con respecto a la inteligencia artificial y la robótica. Y es que la economía digital genera muchísima contaminación, genera un enorme gasto y consumo de materias primas. Por ejemplo, el gasto en combustibles fósiles utilizado para la fabricación de un ordenador de sobremesa supera en 100 veces su propio peso, mientras que para un coche o una nevera la relación entre ambos pesos, el de combustibles fósiles usados en su fabricación y el del producto en sí, es de prácticamente 1 a 1. El consumo de materias primas es enorme. Habrán oído hablar de las explotaciones de litio, de coltán ahora, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de dispositivos, de redes de 5G, etcétera, etcétera. Pero un dato además sobre todo muy importante, y más aún ahora que estamos en el contexto de la enorme carestía de la electricidad, es el gasto enorme que hacen los grandes centros de computación y de almacenamiento de datos en la nube, que requieren enormes cantidades de energía. Mucha de esta energía, además, se produce con altísimas emisiones de CO2, con lo cual el impacto medioambiental es elevadísimo. De hecho,
Ya las grandes empresas se están adelantando y están colocando sus centros de datos, por ejemplo, en lugares más fríos, en el norte de Europa, en Islandia, en lugares donde no hace falta, en principio, tanto consumo de energía. Aún así, hay análisis que dicen que precisamente las emisiones de carbono asociadas a los centros de computación son tan grandes que pueden poner en cuestión todo el mismo desarrollo de la inteligencia artificial. Hablamos de muchos problemas relacionados con las limitaciones y los riesgos de estas tecnologías, pero quizás este es un problema del que no se habla y que es realmente importante. Hay un informe del Real Instituto Elcano que está publicado, está en Internet, lo pueden consultar, que se titula Digitalización con descarbonización, donde ellos hacen un análisis de que solo va a ser posible la transición digital, algo que se habla ahora mucho en economía, porque realmente estamos lanzados, y lo hemos visto con la pandemia, a una digitalización cada vez mayor de nuestra economía y de nuestra vida social, pero solo va a ser sostenible si lo se hace en paralelo con una transición energética. Y esto también está recogido en la nueva Carta de Derechos Digitales que se formuló, se hizo pública en septiembre pasado ya, y que recoge una serie de orientaciones sobre cómo podría desarrollarse una legislación en torno a lo digital en España. Es una de las pocas cartas de derechos digitales que se han formulado a nivel europeo. La cuestión del medio ambiente es una cuestión muy importante que afectaba ya a otras tecnologías, pero que ahora a la tecnología relacionada con la robótica y la inteligencia artificial, por no hablar también de la basura tecnológica con la cual estamos inundando sobre todo países empobrecidos, porque no nos quedamos la basura aquí, la externalizamos, pero que es un problema también medioambiental importantísimo. Y otro elemento ético que también era propio de otras tecnologías y que también adquiere una relevancia especial con respecto a la robótica y la inteligencia artificial es la cuestión de la inclusión y la justicia. Cuando hablamos de justicia con respecto a la tecnología, se plantean dos cuestiones básicas. Una es el reconocimiento y otra la forma de asignar los recursos, ¿no? Y con respecto al reconocimiento, hablamos precisamente de inclusividad, que supone tener en cuenta a todos los agentes interesados con respecto a una tecnología, la diversidad de agentes y de valores, ¿no? Que era uno de los elementos, habíamos hablado de la participación de ese marco de innovación e investigación responsable. Por lo tanto, hay que utilizar en los procesos de investigación e innovación metodologías inclusivas y participativas. Eso es un principio elemental de la justicia entendida como reconocimiento. Y es algo que hemos experimentado, por ejemplo, en este proyecto InBots al que me refería antes. El otro elemento de la justicia tiene que ver con la distribución, es decir, con la asignación, que tiene que buscar una igualdad para evitar precisamente, como decía antes, que la tecnología genere una nueva brecha de desigualdad. Y por lo tanto hay que favorecer la distribución de los beneficios de la inteligencia artificial y la robótica. Y algunos autores han defendido que precisamente la solidaridad debería ser el principal principio ético en el desarrollo precisamente de la inteligencia artificial. Desgraciadamente, por ahora no se va por ese camino y la tendencia es una tendencia mucho más privativa y mucho más exclusiva y desarrollada además sobre todo por empresas privadas que no están muy preocupadas precisamente por la distribución y por favorecer un acceso a los beneficios de estas tecnologías. Por lo tanto, todo esto son elementos éticos que tienen que ver con la robótica y la inteligencia artificial, pero que también se compartían con otras tecnologías. Minimizar el daño, maximizar el beneficio, respetar la autonomía y la identidad personal, ligado a eso también proteger la privacidad y la identidad personal, la cuestión del medio ambiente y el compromiso con las generaciones futuras y la cuestión también de la inclusión y la justicia. Todos estos son cuestiones que más o menos en un grado o en otro también lo comparten otras tecnologías y otros desarrollos, pero también la robótica y la inteligencia artificial introducen elementos nuevos, más específicos, que sí que me gustaría también resaltar porque singularizan también estas tecnologías y que por eso hemos dicho que son especialmente disruptivas. Un elemento es la importancia de explicar
cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan también los robots, porque los algoritmos manejan enormes cantidades de datos que pueden afectar a muchas esferas de la vida que son especialmente sensibles. Hemos hablado de la salud, hemos hablado del cuidado, pero hemos hablado también de los derechos, del acceso a determinados derechos, del derecho al crédito también de cuestiones de derecho penal, porque se están desarrollando sistemas inteligentes para, por ejemplo, ayudar a la toma de decisiones en procesos penales. Es decir, cada vez se están introduciendo estos sistemas inteligentes en más esferas de nuestra vida, esferas especialmente sensibles, y es muy importante que sean explicables, que sean interpretables, que de alguna manera podamos saber por qué funcionan como funcionan y por lo tanto que sean auditables, que se pueda identificar el proceso de decisión, las personas que han estado implicadas, las consecuencias que se deriven. Algunos juristas dicen que los algoritmos están funcionando en algunos sentidos como si fueran reglamentos, como si fueran leyes, porque están tomando decisiones con respecto a derechos fundamentales y por lo tanto nunca deberían ser cajas negras, es decir, espacios opacos donde no podemos saber por qué se ha producido una determinada decisión. Les voy a poner un ejemplo que ha sido muy comentado. Hace unos años ya una fundación, la Fundación Cibio, que analiza pues, cuestiones relacionadas con, bueno, pues, con la administración y demás, denunció que a una persona se le había negado el bono social para la ayuda al pago del suministro eléctrico. Y esta persona pues, pidió que se le explicara por qué. Entonces, la contestación fue que había sido el algoritmo que había decidido que no tenía derecho a esta ayuda. Entonces fue a más y pidió al Consejo de Transparencia de España que le explicaran cómo funcionaba el algoritmo, sobre qué criterios había tomado esta decisión para negarle a él el bono social. Para su sorpresa y la sorpresa de todo el mundo, el Comité de Transparencia de España dijo que no podía darle esa información porque el algoritmo estaba protegido, era un algoritmo privado que estaba protegido por leyes de propiedad intelectual e industrial, y entonces que no podía dar esa información. Fíjense lo que supone que un algoritmo tome una decisión sobre derechos, en este caso derechos sociales, y que la administración diga que además no puede explicar por qué ha tomado esa decisión, lo cual es realmente algo tremendo. En este caso, la caja negra es porque simplemente pues, no podían, o decían que no podían dar esa información. A veces ocurre que ni siquiera los propios expertos que trabajan con algoritmos pueden explicar qué es lo que ha pasado. Realmente en aplicaciones de aprendizaje profundo, que se conoce como el deep learning, puede ocurrir que no hay una explicación de lo que ha pasado entre ese estado inicial y ese resultado final. Y esto es muy grave, como les digo, cuando tiene que ver con pues, derechos fundamentales, con cuestiones de salud, con cuestiones penales, con el mismo crédito. Por lo tanto, un principio ético fundamental es que habrá que, más allá de la mera transparencia, habrá que fomentar la comprensión e interpretabilidad de los sistemas de inteligencia artificial y robótica, evitando en lo posible las cajas negras, ¿no? Y sobre todo tratando proactivamente a la ciudadanía, dándole información, tratándola como sujetos autónomos, no dejándonos las cosas pues tal cual. Ahí tienen ustedes esto y o lo toman o lo dejan, ¿no? Realmente la cuestión de la explicabilidad y la auditabilidad es muy importante. Quizás si hay que proteger también la innovación científica e industrial y la propiedad intelectual, pues quizás hay que dotar, pues generar pues competencias de fiscalización, pues autoridades independientes que puedan en un momento dado analizar la adecuación o no de los procesos que utilizan estos algoritmos y estos sistemas de inteligencia artificial. Pero este asunto de las cajas negras, de la explicabilidad, es un asunto muy específico y muy importante porque cada vez más aspectos de nuestra vida van a estar mediatizados por estos sistemas. Si no sabemos cómo funcionan, estamos abandonándonos a una situación en la que, claro, puede haber muchos riesgos porque
porque al final no sabemos cómo se programan, cómo se diseñan o con qué criterios se hacen este tipo de sistemas. Es muy conocido también el caso del sistema COMPAS, que era un sistema en Estados Unidos para atribuir la posibilidad de reincidencia con respecto a unos determinados presos y, por lo tanto, que los jueces decidieran conceder o no la libertad provisional, ¿no? Claro, se descubrió luego que estos sistemas habían sido una organización independiente que estuvo estudiándolos y analizándolos, había sido alimentada con datos tremendamente sesgados que perjudicaban a la población afroamericana, con lo cual siempre daban los resultados de mayor reincidencia para las personas negras y, por lo tanto, se les concedía muchas menos prisiones, salidas de la cárcel provisionales, ¿no?, frente a la población blanca. Y hay muchos más casos. Por lo tanto, lo de explicar y auditar es muy importante. Y con este caso que les he comentado ahora, el segundo elemento, que también es muy relevante con respecto a la inteligencia artificial y la robótica, es la cuestión de los sesgos. Es que hay que ver que en la recopilación de datos, en su manejo, en el entrenamiento de los algoritmos, se puede incurrir en sesgos. ¿Un sesgo qué es? Que igual han oído hablar mucho de esto también. Pues en realidad es un prejuicio en nuestro modo de procesar la información, una tendencia a percibir de modo distorsionado la realidad, una predisposición. ¿Cuál es el riesgo? Que muchos de estos sistemas inteligentes incorporen sesgos que están en la sociedad, pero que el sistema igual además puede multiplicar, porque al aumentar el tamaño de la muestra no se elimina el sesgo, en todo caso se amplifica, ¿no? Y hay sesgos implícitos en los datos. Muchos, por ejemplo, se han estudiado los sesgos de género. Sistemas de reconocimiento facial identificaban siempre que cuando había una persona en una cocina era una mujer. Claro, porque todas las imágenes con las que habían alimentado el algoritmo era mayoritariamente de mujeres que estaban en la cocina, con lo cual se reproducía un sesgo de género, ¿no? Hay muchos ejemplos, porque en realidad el problema con los algoritmos, y se presenta además la inteligencia artificial como algo que nos va a ayudar mucho, y es verdad que puede, en muchos ámbitos, puede ser una herramienta muy importante, pero también hay que reconocer sus limitaciones. La inteligencia artificial lo que hace es recoger la información y de alguna manera es muy conservadora, porque lo que hace es recoger lo que hay y analizarlo, pero no proyectar muchas veces hacia el futuro. Y por eso es muy importante también reconocer ese tipo de limitaciones y analizar para que no existan sesgos en estos sistemas. Recientemente, con motivo de la pandemia, con un grupo de investigadores, estamos analizando la posibilidad de sesgos que se han introducido en algunos sistemas de inteligencia artificial que han ayudado tanto al rastreo de los contagios de COVID, estas famosas aplicaciones, como también a los sistemas de inteligencia artificial que se aplicaban para la atribución, para la determinación de quién entraba en lo que se llama el triaje, ¿no? Quién entraba en una UCI o quién no entraba. Y se han detectado que había en muchos de estos sistemas sesgos de género, sesgos de raza y también sesgos de clase, es decir, no se tenían en cuenta una serie de determinantes sociales de la enfermedad y se han podido producir discriminaciones a la hora de asignar, por ejemplo, plazas de UCI simplemente utilizando estos sistemas de inteligencia artificial. Hay un libro que yo les recomiendo muchísimo de Cathy O'Neil que se llama Armas de destrucción matemática, donde esta investigadora muestra cómo al final muchos de estos instrumentos, algoritmos que se han presentado como una ayuda a la toma de decisiones, al final lo que han generado es discriminación e injusticia, fundamentalmente por los sesgos, porque al introducir sesgos en estos sistemas lo que se hace es consolidar y además reforzar los prejuicios y estereotipos que existen ya, generando discriminación. Y a la vez también
estos sistemas que pueden estar sesgados nos llevan a lo que algunos autores han llamado una dictadura de los datos, ¿no? Donde ya no somos juzgados sobre la base de nuestras acciones reales, ¿no? Sino sobre la base de lo que los datos y la inteligencia artificial indica que serán nuestras acciones probables. Cuando se nos deniega el bono social, cuando no se nos da un crédito, cuando pedimos una ayuda social. Es decir, se está cambiando la perspectiva, es lo que se llaman las políticas predictivas, y eso tiene también muchos riesgos, como pueden imaginar, éticos, ¿no? Incluso también la interacción de los humanos y las máquinas ha producido y está produciendo cada vez más otro sesgo, que es el sesgo de la automatización, que es la tendencia de los operadores humanos para restar importancia a los juicios propios y otorgarle mucha importancia a lo que nos dice el sistema o la máquina, ¿no? Se han detectado sesgos de automatización en los pilotos de avión y también en los sistemas, por ejemplo, médicos, como les decía, ¿no? Y esto es importante porque tanto en medicina, la medicina también tiene una dimensión que podríamos decir, lo han llamado también los especialistas de arte, ¿no? De otro tipo de elementos o juicios que no pueden ser reducidos a los meros datos, que ofrecen una ayuda inestimable, pero que no puede ser la última ratio a la hora de tomar, por ejemplo, decisiones. Y este sesgo de la automatización se ha detectado mucho en esta relación entre humanos y máquinas. También relacionado con los sesgos tenemos el problema que sobre esto hay mucho escrito relacionado con el perfilamiento que decía antes, la polarización, es decir, el que cada vez nos relacionamos con el mismo tipo de opiniones, los motores de búsqueda nos van siempre colocando con personas que piensan lo mismo que nosotros, y eso produce burbujas y un sesgo de confirmación, y es el caldo de cultivo para la propagación de las mentiras, de las fake news. Las fake news no dejan de ser mentiras fabricadas que queremos creer. Ese es el elemento, ¿no? Y conocemos mucho pues cómo se han utilizado, por ejemplo, en la campaña del Brexit, cuando ya se descubrió toda la manipulación de esta empresa, de Cambridge Analytica, o el mismo Donald Trump era un experto y su equipo en manejar este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, específico de la inteligencia artificial y la robótica, tenemos por un lado el asunto de la explicabilidad y de evitar las cajas negras, por otro lado el asunto de los sesgos y todos los riesgos que introducen, los sesgos que se pueden incorporar a estos sistemas inteligentes. Y el tercer elemento diferenciador, que es realmente importante, es la cuestión de la responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Porque es una cuestión no solo ética, sino es una cuestión también práctica y jurídica. En la medida en que la robótica y la inteligencia artificial adquieren mayor protagonismo y tienen comportamientos, vamos a decir, cada vez más autónomos o más independientes, ahí se nos plantea la pregunta sobre quién es responsable de qué. Esto seguramente que han oído, ¿no? En el caso del coche autónomo, si un coche que se conduce solo provoca un accidente o va a tener hace un atropello, ¿quién es el responsable de ese accidente? ¿Cuál va a ser el tipo de sistema ético que incorpore esos casos que se plantean? El MIT hizo un experimento que se llama la máquina moral, en el cual mucha gente, millones de personas en todo el mundo, podían poner respuestas sobre diferentes escenarios, ¿no? Pues en un escenario en que un coche sufre un fallo y entonces puede atropellar a una persona joven, a una persona mayor, puede atropellar a un animal, puede estrellarse y dañar al propio conductor. Es decir, se plantean cuestiones, eso son cuestiones en abstracto porque son situaciones también ficticias, pero el problema con la robótica y la inteligencia artificial es la cuestión de que hay, no se trata solo de un artefacto, sino que hay muchas manos y muchas cosas conectadas, ¿no?
Y entonces, ¿a quién atribuimos la responsabilidad? ¿Quién es responsable de qué? De los diseñadores, los fabricantes de sistemas, los que los mantienen. Hay una responsabilidad en los propios artefactos, los usuarios. En la medida en que, como decíamos al principio, nos estamos constituyendo en sistemas que son híbridos, en sistemas sociotécnicos, en relaciones entre humanos y máquinas, ¿cómo podemos atribuir responsabilidad cuando la responsabilidad también está distribuida? Y es un asunto que no está solucionado, pero que tiene, como pueden imaginar, muchas repercusiones. Tiene una repercusión ética básica, ¿no? ¿Quién se hace cargo de qué? Pero también, por supuesto, tiene la derivada jurídica y práctica. En el caso de un accidente, en el caso de, bueno, pues en la interacción de una persona con su robot de asistencia o con su programa, etcétera. Claro, aquí hay dos elementos en juego. Uno es hasta qué grado la máquina, el artefacto, tiene autonomía y cuáles son las obligaciones asociadas pues, a esas entidades autónomas, a sus diseñadores, a sus gestores y a sus usuarios. Y este es un asunto realmente importantísimo, que no está claro. Y por otro lado, consecuencia de el marco jurídico actual está sobrepasado para gobernar este tipo de cuestiones relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial. Habrá que cambiar cuál es el sentido en esos términos de la responsabilidad jurídica. Habrá que establecer nuevos instrumentos jurídicos para abordar estos problemas relacionados con las tecnologías emergentes, ¿no? Es un asunto que está abierto y que lo dejo para que lo piensen también ustedes, porque es algo sobre lo que tendremos también que reflexionar colectivamente. Esto es un poco lo viejo con respecto a la ética y lo nuevo con respecto a la ética de la robótica y la inteligencia artificial. Sobre todo lo nuevo que tiene que ver con atribución de responsabilidad, sesgos, como les he dicho, y el problema de las cajas negras, de la explicabilidad. También quería decir una breve palabra sobre la cuestión sobre el análisis ético. Yo me dedico a la ética y a la filosofía de la tecnología y me parece que es muy importante hacerlo. Y además creo que como sociedad tenemos que plantearnos estos para qué y estos posibles impactos de nuestra interacción con la tecnología que, como digo, cada vez mediatiza más nuestra vida. El problema es que también la ética, y en esto quiero hacer una autocrítica, se ha presentado pues muchas veces como un recetario. Verán que hay una colega de la Universidad de Granada, Marga Robles, ha hecho un estudio de la cantidad de guías éticas, documentos, cartas que hay, muchas veces contradictorias entre ellas. Hay una inflación de documentos, de recomendaciones, aunque luego se ha avanzado muy poco en la concreción de todos esos principios y valores. ¿Y por qué se ha avanzado muy poco? Porque las grandes empresas tecnológicas que hoy en día son las que manejan el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, y todos las tenemos en mente, han utilizado precisamente la ética como una coartada para evitar las regulaciones. Ellos se han dedicado mucho a promocionar institutos de ética de la tecnología, han regado con muchísimo dinero universidades y centros de investigación en ética para desarrollar aspectos éticos en una especie de whitewashing, ¿no? De lo que se dice de blanqueamiento de sus propias actividades, porque en cuanto alguno de esos institutos ha intentado tocar alguno de los elementos fundamentales de su negocio, y ahora lo estamos viendo con las declaraciones de esta directiva de Facebook, ¿no? Pues les han echado. Una de las investigadoras que trabajaba también para Google, Abebe Birhane, Timothy Hebrew, es una investigadora de origen etíope, en cuanto planteó un par de asuntos que afectaban directamente a la línea de negocio de Google, fue despedida sin contemplaciones. Las grandes compañías han favorecido la ética para eludir la regulación, y me parece que como
profesionales que trabajamos en la investigación filosófica y ética sobre la tecnología, no deberíamos caer tampoco en esta trampa, ¿no? En esta idea de que nos quedamos con el análisis ético, pero al final que no nos toque nuestro negocio, ¿no? Porque al final estamos hablando de cuestiones, como decía antes, de poder, de propiedad y de bien común. Y son cuestiones que afectan a lo que va a ser el futuro de nuestra sociedad. Hay una novela de una escritora norteamericana, Ann Wiener, Valle Inquietante, que ella fue a Silicon Valley a trabajar y con toda la ilusión y entonces descubrió un poco cuáles eran las entretelas también de estas empresas, que si recuerdan todas se presentan con un aire, vamos a decir, entre comillas, pues hippie, empresas que nacieron en un garaje, muy alternativas, pero que son profundamente, efectivamente, antigubernamentales y aparentemente alternativas, pero no son en absoluto anticapitalistas, es decir, el modelo de negocio es muy importante para ellas y por eso quieren eludir siempre cualquier tipo de traba o de regulación. Por lo tanto, hay que introducir la ética, pero siempre como algo que promueve la innovación y la orienta, como les decía ahora, en estos términos que hemos estado viendo, hacia el bien común, el bienestar, la justicia y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, para terminar, frente a una inteligencia artificial, una robótica, podríamos decir, feudal, que está controlada por pequeños grupos o empresas que establecen un oligopolio sobre este desarrollo tecnológico, habría que ir hacia una inteligencia artificial y robótica prosocial, ¿no? Muy favorecida por las políticas públicas, por las instituciones, que también, de alguna manera, ponga en el para qué pues la cadena de valor que puede proporcionar socialmente este tipo de investigación. Y por lo tanto hay que establecer estos marcos éticos para generar confianza, aceptación y apropiación de estas tecnologías. Y para esa apropiación la ética es un elemento fundamental, ¿no? ¿Cuál sería el resultado? Pues el resultado sería alcanzar lo que algunos filósofos de la ciencia han llamado una tecnología entrañable. A mí me encanta la traducción, en inglés es engaging technologies, pero en castellano yo creo que es todavía más bonito. Son tecnologías que deberían ser, es un término acuñado por un filósofo de la ciencia, Miguel Ángel Quintanilla, tecnologías que deberían ser abiertas, versátiles, es decir, interoperables, que fueran controlables por los individuos, comprensibles, como hemos dicho, con el asunto de la explicabilidad, sostenibles medioambientalmente, y esto es muy importante porque, como les digo, este asunto está pasando un poco de tapadillo con respecto a la inteligencia artificial y la robótica, respetuosas de la privacidad, centradas en las personas, como decíamos, y en el respeto de su autonomía, y socialmente responsables con especial cuidado de los individuos y colectivos más desfavorecidos. Serían tecnologías, en este sentido, amigables, que no nos aíslan del mundo precisamente, ni de nuestro cuerpo, sino que al contrario incrementan la conexión social para producir vida comunal. Y estamos en esa encrucijada ahora. La pregunta es si es posible desarrollar una robótica y una inteligencia artificial entrañables y, por tanto, inclusivas y orientadas al bien común. Y nada, ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Txetxu. Asmatu dut, ¿está? He acertado, como he adelantado. Ha sido una conferencia muy interesante, la verdad, que nos hace reflexionar y que hay que darle vueltas. Galdera quedó, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues... Sí, buenos días. Hola. Una pregunta sobre el tema de la toma de decisiones. Has comentado la importancia de la explicabilidad, la habitabilidad.
Y sobre su proceso de validación, ¿quién valida ese proceso de toma de decisiones? Perdón. O sea, ¿quién se asegura que la decisión que va a tomar esa inteligencia artificial es la correcta? Que no hay un error en la toma de decisión. Porque me da la impresión, has comentado ejemplos concretos donde la toma de decisión era totalmente errónea. Entonces da la impresión de que no le importa a nadie, ¿no? De que nadie está por detrás asegurándose de que ese algoritmo que comentabas, que matemáticamente está bien fundado, que no hay ningún error de que se deje en la cárcel a quien no debe. Entonces, me preguntaba si hay algún ente público o social, no sé, que nosotros como sociedad digamos de empujar por ello, de que haya alguien, algún ente que se asegure de que esa decisión es correcta. Es una pregunta súper importante. Ahora mismo no hay nada. Realmente, en primer lugar, lo que planteamos en primera instancia es que entre los desarrolladores que desarrollan algoritmos haya equipos multidisciplinares, es decir, que no solo los ingenieros, las ingenieras informáticos sean los que desarrollan los algoritmos, porque incluso con su mejor voluntad pueden estar pues influidos por una serie de sesgos propios incluso de su disciplina que no tengan en cuenta otros elementos. En algunas empresas y en algunas instituciones que están desarrollando investigación, los equipos ya son multidisciplinares. Hay antropólogos y antropólogas, hay gente experta en sociología, en género, un poco para intentar evitar que este tipo de desarrollos desde el principio tengan estén lo más afinados posibles, ¿no? y sobre todo evitar los sesgos y todas las posibilidades de discriminación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí hay una carencia absoluta de ninguna autoridad independiente que analice o evalúe los algoritmos. Y yo creo que eso es un problema y yo creo espero que en algún momento se desarrolle, porque fíjense que sobre todo cuando a través de inteligencia artificial se están tomando decisiones que afectan, por ejemplo, en este caso al derecho penal, gravísimo, pero también a derechos sociales, como el acceso a un bono o a una ayuda, o incluso, aunque lo gestionan entidades privadas, el crédito es un derecho también fundamental, y que no conozcamos muchas veces ningún tipo de criterio, que se establezca ese sistema de caja negra, me parece muy grave. No hay ahora autoridades independientes y ese es uno de los planteamientos que se hace, porque también se entiende que las empresas quieren proteger su propiedad intelectual e industrial, pero habrá que tener un regulador, un supervisor que, sobre todo en cuestiones especialmente sensibles, pueda establecer un análisis que garantice pues, la fiabilidad de ese tipo de herramienta, de artefacto, porque si no es que nos jugamos mucho porque cada vez nuestra vida está más mediatizada por algoritmos, por programas, por artefactos, y si no establecemos esa cautela, primero desde el origen, haciendo equipos multidisciplinares para hacer mejor los productos, y después, con respecto a los resultados, antes de que se pongan en funcionamiento, pues establecer determinados controles de calidad, como hacemos con un montón de productos. Cualquier otro artefacto que sale al mercado lleva una serie de controles de garantía, ¿no? Pues eso lo tenemos que establecer también con respecto a la inteligencia artificial, los algoritmos, la robótica, la ciencia de datos, las interfaces cerebro-ordenador, etcétera. Es muy importante que se haga, pero no hay ahora en este momento. Por ahí atrás también hay alguien. Hola, quería preguntar, ya que invitados por Goy Nagusi hemos venido aquí con una cuadrilla de gente joven, ¿qué crees que deberían tener pues, los chavales 17, 18 años en cuenta cara al futuro, a nivel ético, a nivel todo con la cantidad de estímulos de las que están rodeados? ¿Cómo cuidar que tengan un futuro pues, más ético y mejor? Bueno, menuda pregunta. Esta es de nota.
¿Qué se te ocurre? No sé. Es muy difícil. Yo me centraría un poco en la cuestión de la tecnología. Si toda nuestra vida está mediatizada por la tecnología, la de la gente joven que son lo que se dice, pues son nativos digitales, que han nacido con el teléfono móvil en la mano ya, como lo tendrán muchos ahora, pues, mucho más interesante ver el móvil que escuchar una conferencia. Realmente yo lo que les diría es que al final el móvil es una herramienta maravillosa para muchísimos aspectos de la vida, de la relación, del conocimiento, del contacto, pero también introduce muchísimos riesgos, ¿no? Que tenemos que protegernos en ese espacio en el que somos especialmente vulnerables, porque a veces no nos damos cuenta, pero en cuanto algo está en ese espacio, hemos perdido el control sobre ello. Creo que uno de los grandes problemas en el mundo digital es la pérdida de control. Cuando yo decía el respeto a la autonomía, el hacer tecnologías entrañables en términos de controlables, me refería a eso. Tenemos muy poco control y tenemos que ser conscientes de que por ahora, tal como están configurados nuestros dispositivos y nuestras relaciones en el mundo digital, controlamos muy poco y por lo tanto tenemos que ser un poco precavidos. El libro de Carissa Belliz, de Privacidad es Poder, pues introduce pues algunas pistas o elementos un poco para protegernos, que no significa aislarnos, significa comportarnos inteligentemente y éticamente en ese tercer entorno que hoy es nuestra realidad más importante. Y lo hemos visto también con respecto a la pandemia, cuando hemos estado permanentemente conectados, haciendo una vida y una enseñanza y unas relaciones a través de las pantallas. Pero tenemos que ser un poco conscientes de ese riesgo y sobre todo pues ser cuidadosos, ¿no? Porque no tenemos el control. Aparte de eso, tampoco creo que hay que demonizar la tecnología. A veces también se habla mucho con respecto a los jóvenes de los videojuegos y demás. Yo realmente hay muchos estudios que por otro lado también dicen que pueden fomentar la creatividad, la interacción. Creo que con respecto a la tecnología y al mundo digital no hay que ser ni apocalípticos ni integrados, ¿no? Lo que hay que ser es sobre todo inteligentes y saber que con las posibilidades que tiene, pues también ahora mismo tal como está diseñada, está pensada para extraer nuestros datos, para invadir nuestra privacidad y que entonces debemos protegernos y a la vez reclamar instituciones y reclamar regulaciones que pongan más cortapisas a esos procesos tan invasivos por parte sobre todo de grandes empresas privadas. Pero yo creo que ellos además saben muy bien y pueden conocer las posibilidades que tienen y lo que hay que tener es un poco el interés para tomar el control, para no dejarnos, si en el mundo real, físico, desde la Ilustración nos hemos atrevido a pensar y a tomar las riendas un poco de nuestra soberanía personal y social y colectiva, pues que reivindiquemos la autodeterminación personal en el ámbito digital. Yo creo que esa es una lección que ellos deben aprender, ¿no? Y que seguro que lo saben hacer, si no se dejan llevar un poco por la comodidad, a veces también la inconsciencia en la que todos incurrimos, porque realmente yo les preguntaría, cuando se baja una aplicación, ¿quién se lee las condiciones de uso? ¿Quién se las lee? La Unión Europea hizo un estudio en el que más o menos había comprobado que si nos leyésemos todas las condiciones de uso de ese presunto consentimiento que damos, perderíamos 3 meses de nuestra vida al año, con lo cual un consentimiento que no es real no es un consentimiento verdadero. Pero ahora mismo ellos están aprovechándose de ese tipo de vacío legal, de permisividad, y nosotros debemos ser pues resistentes y reclamar en ese espacio también nuestra autodeterminación y nuestro control, ¿no? Por ahí también. Sí, ¿no? A ver. Bueno, a ver.
Has hablado de diferentes tipos de sesgos, de raza, de género, etc. Y no puede haber un sesgo de edad, porque yo veo en las películas siempre gente muy joven trabajando en todos estos temas. Entonces su visión pienso que es muy distinta. Absolutamente. La cuestión del sesgo por edad es tremenda y lo que dice es muy cierto, porque en general los programadores suelen ser hombres blancos jóvenes y aunque solo sea por su propia experiencia, van a introducir y van a diseñar un tipo de tecnología que está sesgada. Por eso es necesario que los equipos sean interdisciplinares, que introduzcan voces diferentes, con personas de diferentes contextos, de diferentes edades, y es absolutamente real que en el mundo de la digitalización hay un sesgo por edad brutal. Cuando además se presupone que todo el mundo es por edad y también con respecto a la diversidad funcional, cuando se supone que todo el mundo va a poder manejarse bien con pantallas, con sistemas táctiles, cuando eso no es así. Eso es presuponer y generar una serie de barreras que además dificultan el acceso, por ejemplo, ahora mismo, que en muchos sitios no se puede hacer una gestión pública, salvo a través del teléfono móvil con una determinada aplicación, eso es un elemento de discriminación absoluta y además no deberíamos estar obligados a relacionarnos con la administración de una única manera. Con lo cual, muchas de esas aplicaciones, yo trabajo en una institución científica, el CSIC, donde toda nuestra vida burocrática se hace a través de aplicaciones que no sé quién las diseña tampoco, pero desde luego no es alguien que tenga problemas, dificultades visuales como es mi caso, porque yo no veo nunca nada, ¿no? Y ese es uno de los datos, por ejemplo, cómo se pueden hacer las aplicaciones en las que no haya manera de aumentar, por ejemplo, la letra, de que no haya contraste y de que nosotros mismos, los investigadores, no podamos casi rellenar los campos que se nos piden porque es que no se ven, ¿no? ¿Quién ha diseñado eso? Pues seguramente alguien que ni se ha planteado ese tipo de dificultades, limitaciones, con un sesgo, por supuesto, relacionado con la edad, con el género, con las capacidades, etcétera, ¿no? Tienes toda la razón, sí. Sí, otra pregunta. ¿Ves riesgo a futuro de que nos convertamos en holgazanes éticos? De que si la máquina decide por nosotros, no nos importa la decisión. O que a la hora de decidir, mejor si decide la máquina. Pues yo creo que esto que planteas es un asunto muy importante, porque creo que podemos caer en ese tipo de... Bueno, en vez de asumir nuestra autodeterminación y el control también a través de la tecnología, podemos dejarnos llevar y que pues, la máquina decida quién recibe la ayuda, la máquina al final decida quién va o quién no va a la cárcel, la máquina decida bueno, pues cómo tratamos a otras personas, etcétera, etcétera. Yo creo que existe un riesgo porque además tendemos, en principio, a confiar exageradamente en los sistemas artificiales, cuando las personas que trabajan precisamente en ellos nos dicen, bueno, estos son sistemas limitados, son sistemas que tienen problemas, son sistemas de ayuda. Esa idea de una inteligencia artificial general, ¿no? Que va a pensar como nosotros e incluso mejor que nosotros es pura ciencia ficción. Lo que hay es sistemas inteligentes parciales que pueden ayudar a la toma de decisión en ámbitos como la medicina, como el transporte, como el medio ambiente, que pueden ser tremendamente útiles y lo son, pero al final las decisiones que tomemos para organizar nuestra vida no son solo decisiones meramente técnicas o meramente epistémicas sobre lo que sabemos y no sabemos. También tienen que ver con decisiones relacionadas con los valores, con las creencias, con lo que estamos dispuestos a aceptar o no aceptar. Con la pandemia lo hemos visto. Bueno, ¿quién va a una UCI?
pues puede haber consideraciones que son estrictamente técnicas de pues, posibilidad de supervivencia, importancia de las patologías previas, es decir, puede haber una serie de datos, pero luego hay una cuestión que son cuestiones realmente morales, ¿no? Queremos dejar morir a la gente mayor porque igual es más eficaz en términos cuantitativos pues, que entre gente más joven en la UCI. Es decir, hay cuestiones de valor a las que no deberíamos renunciar nunca. Y creo que el dejar decisiones que tienen esa índole exclusivamente, digo, a sistemas artificiales, pues es un riesgo. Yo creo que es un riesgo claro. Porque eso, pues bueno, pues también nos exime de responsabilidad, nos exime también ser autónomos y ser autodeterminados, pues es algo exigente, que cuesta. Entonces, bueno, pues creo que incluso yo ya conozco algunos colegas que están intentando desarrollar un asistente ético. Es una cosa un poco loca, pero una especie de Siri ético que uno lleve aquí encima y que cuando tenga alguna decisión difícil que tomar, pues te vaya sugiriendo, ¿no? Ellos dicen que son sugerencias, que es una manera de mejorar la argumentación moral de los individuos, pero ahí tenemos una discusión importante, porque el riesgo claro es el de dejar un poco de pensar éticamente lo que es la organización de la vida, y al final la tecnología forma parte de esa organización y también ella misma la tenemos que pensar éticamente, ¿no? Pero me parece que es un riesgo claro el que plantea. Zerbait praktikoagoa, bueno, eskerrik asko itzaldi polita izan da, que ha sido una buena conferencia. ¿Y qué opinión le merece el hecho de que hoy, desde hace bastantes años, en Japón, en las residencias de ancianos, tanto residencias públicas como privadas, se han introducido, digamos, robots de forma humanoide, digamos, del tamaño de niños de 5 o 6 años, de esa altura, más o menos, y que interactúan con los residentes, pues hablándoles, les reconocen por la inteligencia artificial, pues reconocen quién es ese, qué tal Fernando, qué tal María, tal, les pone música, les hablan, hasta les cuentan chistes, hasta bailan robóticamente, pero bueno, y no solamente en las residencias, porque también se está generalizando el uso de aquellas personas que viven solas, pues los familiares les compran este tipo de robot que parecen juguetes, pero bueno, pero que en residentes o personas que ya tienen problemas cognitivos y demás, pues que les puede influir. Bueno, el tema es, ¿qué opinión les merece? Seguro que usted o sus colegas o lo han estudiado o están estudiando la incorporación de ese tipo de robot en las residencias principalmente, y después a nivel individual, a nivel familiar, pues cada uno verá, pero ¿han hecho algún estudio de ese tipo? Pues es un asunto muy interesante, porque probablemente el campo donde más se está desarrollando la robótica y la inteligencia artificial aplicada a la interacción humano-máquina es el que tiene que ver con los cuidados y con el envejecimiento de la población. Que sea en Japón es obvio, porque es el país más longevo del mundo, pero también es una de las líneas de trabajo fundamental en investigación sobre envejecimiento en la Unión Europea, la cuestión del desarrollo de lo que antes he llamado en robótica social asistencial, ¿no? Y es verdad, ahora mismo hay mucha reflexión y se plantean pues algunos problemas éticos, porque tienen que ver sobre, lo he comentado antes de pasada, el engaño, la falta de autenticidad en las relaciones, la cuestión también del respeto de la autonomía. Es decir, bueno, pues claro, eso introduce una serie de elementos que
que hay que considerar cuando se introducen dispositivos de ese tipo en entornos de cuidado, ¿no? Como pueden ser residencias o personas que están en casa, y que el Ayuntamiento de Barcelona ahora va a desarrollar un programa precisamente para introducir un tipo de robots asistenciales en personas que viven solas, personas mayores que viven solas en domicilios. Es un proyecto piloto en Barcelona y se está un poco analizando a ver cómo se va a realizar y cuál puede ser su impacto. Realmente esto tiene que ver con otra dimensión, es cómo concebimos las relaciones de cuidado, ¿no? Las relaciones de cuidado son básicamente humanas e intersubjetivas, pero también es cierto que la propia estructura social en la que nos encontramos, el cambio de modelo de relaciones que tenemos, la precariedad en el trabajo, hace muchas veces muy difícil las labores de cuidado. Que nos podamos apoyar en la tecnología, apoyar, no digo sustituir, puede ser un elemento interesante. En unas entrevistas que hicimos con Tecnalia también, nos decían algunas personas que estaban ahora institucionalizadas que se hubieran dispuesto de algunos dispositivos, no solo robots, porque tendemos a mirar un poco el robot humanoide, pero dispositivos también inteligentes en sus domicilios, pues quizás hubieran retrasado mucho más la institucionalización y podrían haber vivido más tiempo de manera autónoma y de manera independiente, ¿no? Que es un poco a lo que aspiramos todos, ¿no? A mantener un poco nuestros estándares de vida, a pesar de que hayamos ido perdiendo pues, facultades, capacidades, etcétera. Claro, ¿qué opinión me merece? Creo que debemos tener en cuenta todas las posibilidades para ofrecer un buen cuidado. Creo que el mejor cuidado es el cuidado humano y la relación intersubjetiva. Pero también es cierto que ante las dificultades o las imposibilidades debemos también apoyarnos en la tecnología. Y cuando hay, por ejemplo, algunos sectores desde la ética que dicen, bueno, es que ese tipo de relaciones son relaciones engañosas porque en realidad no hay un sujeto humano, sino que es una máquina que está respondiendo a una serie de estímulos. Pero también debemos pensar que si esa máquina está proporcionando una serie de interacciones que son significativas para el sujeto, que producen bienestar, que son agradables, que dan compañía, como a veces nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos un animal doméstico, ¿no? Que también nos permite ese tipo de interacción, no deberíamos tampoco desdeñarlas. Creo que la sustitución no es el camino deseable, pero creo que la tecnología robótica puede ayudar mucho, sobre todo cuando se hace siempre con mucha delicadeza y mucho cuidado con respecto al usuario final, es decir, procurando preservar su dignidad, su autonomía, procurando hacerla extremadamente versátil y amable. Claro, yo recuerdo que comentaban con el caso de Barcelona, decía una señora, bueno, si me van a meter aquí un robot gigante así, metálico y tal, a mí eso no sé si me gusta. Yo prefiero algo, pues no sé, que sea igual de una forma más blanda, más humanoide, o quizás con dispositivos que monitoricen mi domicilio y de los que no me dé ni cuenta, ¿no? Pues que tengan que ver con la domótica. En vez de hablar tanto de robótica social asistencial, podríamos hablar de domótica social asistencial, es decir, muchos artefactos que nos pueden y sensores que nos pueden facilitar mucho la vida sin necesidad de introducir esa figura del robot, que puede ser también un poco falsa y un poco engañosa. Pero creo que todo hay que explorarlo porque estamos ahora mismo en una situación de una crisis de los cuidados por la propia estructura social en la que vivimos. También debemos replantearnos cuál es esa estructura social. Una sociedad pues abocada a la precariedad, a la falta de recursos, a que a veces las familias no tienen posibilidades de cuidar y de atender como quisieran a sus seres queridos. Claro, eso también hay que replanteárselo, ¿no? desde la base. Pero no me parece en principio una mala idea, aunque tampoco creo que es el ideal,
al cual hay que orientarse. Y en Japón realmente, pues, es verdad que han hecho intervenciones de ese tipo, pero Japón también es pionero en intervenciones comunitarias, es decir, en establecer, por ejemplo, en poblaciones donde hay personas, hay muchos centenarios, pues establecer redes de apoyo en el mismo entorno para que la persona pueda vivir más o menos autónomamente, pero siempre estableciéndose apoyos pues, por parte del comercio, de los jóvenes, por ejemplo, es decir, favoreciendo que el entorno, no cambiando o introduciendo un elemento nuevo en el entorno, sino haciendo que el entorno sea pues, más amigable y más sencillo, ¿no? Se pueden hacer intervenciones de mucho tipo y la tecnología también puede ayudar para ese tipo de intervenciones, por ejemplo, más comunitarias, ¿no? Y menos individualizadas. Creo que se piensa muchas veces... un colega escribió un día algo así como para criticar, ¿no? Cada persona mayor con su robot, ¿no? Ese no es el ideal. Ese no es el ideal. El ideal es crear comunidades cuidadoras en las que unos nos hagamos cargo de otros y la tecnología sea un instrumento importantísimo también para poder hacernos cargo de ese cuidado. ¿Hay más preguntas que no veo? Bueno, pues eskerrik asko, Txetxu. Vale. Me quedo con la privacidad, es el poder. Gracias.